Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de probabilidad y estadística, hablaremos de la gráfica de barras y la gráfica de líneas. El diagrama de barras o gráfico de barras es un gráfico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. También podemos decir que este gráfico es una representación visual de los datos utilizando rectángulos horizontales o verticales, cuyas longitudes son proporcionales a las cantidades que se representan. Tiene las siguientes características. En el eje de las abscisas se colocan las cantidades de la variable, si la variable es cualitativa, o los valores de dicha variable en caso de ser discreta. En el eje de las ordenadas se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta del dato. Las barras pueden ser horizontales o verticales, según lo sean los valores de la variable que se desea reflejar. Esta conveniencia de si son horizontales o verticales se verá en un próximo video. También podemos decir que todas las barras deben ser del mismo ancho y que no deben de superponerse unas con otras. La longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que se representa y el espacio de separación entre barras debe de ser constante. Veamos un ejemplo y la demostración de cómo realizarlo mediante Excel. Represente las siguientes calificaciones mediante una gráfica de líneas y una gráfica de barras. Los datos son 55, 70, 80, 75, 90, 80, 60, 100, 95, 70, 75, 85, 80, 80, 90, 95, 100, 80, 85, 70, 85, 90, 80, 75, 85, 70, 90, 60, 80, 70, 85 y 80. Lo primero que debemos hacer para trabajar en Excel, obviamente, es copiar los datos en una tabla o en una hoja de Excel. Una vez que tenemos todos los datos, deberemos identificar la cantidad de veces que aparece cada uno de ellos para así tener la frecuencia absoluta. En nuestro caso, ya tenemos dicha tabla elaborada. Observamos entonces los datos que aparecen y la frecuencia de ellos. Cuando nosotros trabajemos en Excel, es recomendable utilizar las fórmulas para facilitar nuestros cálculos. Por ello utilizaremos el comando contar sí que se muestra en pantalla. Una vez encontrados todos los datos necesarios, procederemos a realizar la gráfica tal y como se muestra en pantalla. Nuestra gráfica de barras y nuestra gráfica de línea. Por default es más sencillo elaborar nuestra gráfica de barras, mientras que la gráfica de línea no es una opción en el menú
de gráficas de Excel. Sin embargo, sí es posible modificar nuestras gráficas de barras para asemejarlas a una gráfica de líneas. Para ello, iremos a los menús que se muestran en pantalla, opciones de serie y editaremos el ancho del borde y también el ancho del intervalo. Veamos esto directamente en Excel. Tenemos en pantalla los datos que hemos ya copiado a nuestra hoja de cálculo. También observamos la tabla que hemos elaborado. Como se mencionó, se ocupó la expresión contar sí. Recuerden que es posible poner el signo igual y escribir directamente la fórmula. Observamos aquí la opción a trabajar. Nos pide que seleccionemos los datos, todos estos datos. Ahí están seleccionados, punto y coma. Y el valor a trabajar será 55. Debemos siempre cerrar nuestra fórmula y observamos que en efecto es 1. Una vez que ya hemos encontrado la frecuencia, procedemos a seleccionar los datos, menú insertar gráfico y seleccionamos gráfico de barras. Puede ser directamente ahí o aquí en la pantalla de forma inmediata, tal y como se observa. Recuerden que en el menú, en los menús, es posible seleccionar los datos. En este caso voy a seleccionar la información de los valores que se están trabajando. Observamos que ya aparecen aquí abajo y a nuestra mano izquierda observamos su frecuencia. Este es un gráfico de barras. Tal y como ya se mencionó, es importante recordar que los espacios de separación entre barra y barra deben de ser del mismo tamaño, así como el ancho de las barras. Podemos ir seleccionando otra información que se vaya cambiando en los diferentes menús, etiquetas de datos, títulos de ejes, etcétera. Veamos ahora, voy a copiar esta misma gráfica. Apareció aquí abajo y ahora vamos a modificar lo que habíamos mostrado para convertirla en un gráfico de línea. Le doy doble clic y me aparecerán los menús. Me voy en ancho de intervalo. El valor máximo es 500. Y después me voy aquí a borde, línea sólida y nos vamos a un valor algo grande. Aquí es importante ir contrastando los datos. Vean cómo se va convirtiendo en una línea más delgada. Puedo seleccionar todos o hacerlo uno por uno. Repito, línea sólida de 0.75 nos vamos a 4. Y contrastamos los colores con color blanco. Ahí ya se logra apreciar que se volvieron líneas delgadas.
De esta forma es como nosotros realizaremos los gráficos que estamos estudiando. No olviden darle like y suscribirse al canal. También pueden consultar otros videos como medidas de tendencia central, rango, varianza, desviación estándar, entre otros. Gracias. Hasta luego.